mía que porque no acepto lo que dicen unos, no acepto lo que dicen los otros, entonces me la llevan en la mala, y eso no es así, eso no es así. Igual, por ejemplo, no quiero que hablemos mucho de Petro, no quiero que hablemos de política, porque por ahí más de uno se despeluca y empieza a joder. Ah, es que usted es petrista, ah, es que usted es uribista. A mí me da igual porque esos son iguales. Yo se los dije desde hace mucho tiempo. Los que me han seguido saben lo que yo opino sobre política. ¿Qué pasa? Que yo le comento lo que el Señor a mí me ha mostrado y pues yo qué culpa que se haya hecho realidad muchas cosas. Investiguen y se darán cuenta. Bueno, ya después del regaño, ahora sí, vamos a seguir con las preguntas. Monseñor, ¿sí se ¿qué? ¿Suicidó el coronel o lo mataron? Eso no lo sé, porque también tengo que ser muy honesto. Cuando el Señor a mí no me muestra nada, yo no puedo inventar y decir es que esto me lo mostró el Señor, y eso es muy delicado. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que él estaba enredado en muchas cosas torcidas. Sea que él se haya suicidado porque no encontró más, estaba tan untado hasta el fondo, o que se quisieron deshacer de él. Pero eso vamos a saber muchas noticias, vamos a conocer muchas cosas que hay de derecha y de izquierda. Es que esto aquí hay una corrupción en todos los niveles y en todas las instituciones. Desafortunadamente somos seres humanos y en todas las organizaciones, iglesias, religiones, política, economía, hay mucho torcido en la humanidad, hay mucha cosa negativa, pero se va a ir sabiendo y se va a ir conociendo muchas cosas que creíamos que no eran así, pero sí son así. Todo se va a saber, eso lo vamos a conocer. Buenas tardes, mucha atención. La Fiscalía entregó los resultados de la necropsia del coronel Óscar Dávila, ex jefe de seguridad de la presidencia y quien aparece mencionado en las investigaciones por presuntas interceptaciones ilegales en el caso de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Felipe, buenas tardes. ¿Qué dice el dictamen? Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El resultado es contundente, fue un suicidio, así lo dijo la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, quien reveló todo el resultado de esta investigación de 12 días que contó con 25 hombres expertos, técnicos, peritos forenses que permitieron establecer que la causa de muerte fue un suicidio. Esta investigación estuvo liderada por dos fiscales, Eduardo José Duarte y Carolina Acuña Macana, quienes determinaron en una línea de tiempo de los últimos momentos con vida del teniente coronel Óscar Dávila, que fue la única persona que accionó un arma contra sí mismo. Dos datos fundamentales: el arma era de la persona, del conductor que estaba en ese momento con él, y lo segundo, se despidió antes de accionar el arma contra su humanidad. Hay dictamen de balística, hay dictamen también cámaras de seguridad que permiten establecer que no existe una tercera persona en la escena de los hechos. Además, el cuerpo del coronel Dávila no presenta ningún tipo de golpes o hematomas. Así leyó la vicefiscal general Marta Mancera la conclusión del dictamen. En los resultados de la necropsia fueron positivos para suicidio. La trayectoria de disparo por el físico se concluye positivo para suicidio. Los residuos de disparo corresponden a su mano en la que se accionó, que es su mano derecha. Y amén de lo anterior, el arma encontrada dentro del vehículo con el fragmento de plomo que se halló dentro del mismo vehículo fueron uniprocedentes. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación, este caso está resuelto. Retomamos pues la conclusión de la Fiscalía expresada sobre la muerte del teniente coronel Óscar Dávila. Fue un suicidio y lo dijeron de manera contundente no solamente la vicefiscal general, sino también los técnicos forenses de medicina legal, un físico y un médico experto, quien también reveló que días antes fueron encontrados en su humanidad rastros de un ansiolítico, es decir, no se sabe a ciencia cierta si lo tomó el día en que se cometieron los hechos, pero sí 2 días anteriormente en el resultado de fluidos
se tenía la presencia de un ansiolítico, esto para manejar la ansiedad y el estrés, lo cual ha señalado el médico forense de medicina legal también pudo aportar en toda esta gran cantidad de situaciones que permitieron pues la muerte del coronel Óscar Dávila. Otros dos datos importantes: inicialmente, 8 minutos antes, la hora de la muerte fue determinada por parte de la Fiscalía como 6:18 de la tarde del 9 de junio del 2023. 8 minutos antes, llamó a su esposa señalándole que iba a su casa. Sin embargo, como dicen los expertos, fue un factor de oportunidad y vio el arma de su conductor y tomó la decisión. Acá el médico forense nos explica el resultado de las pruebas técnicas que explican que tomó ansiolíticos días atrás. Sabemos entonces desde el punto de vista médico y farmacológico que la principal acción de esa sustancia es para la ansiedad. Es obvio entonces que si la estaba tomando es porque de sentido común tenía un cuadro de ansiedad importante. Con este resultado técnico, forense y científico, la Fiscalía da por archivado la investigación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila. La investigación por el caso Benedetti Saravia y por la muerte del coronel Dávila cambió de fiscal. Víctor Ballestas. Mónica, del delito de tortura aplicado al paso por el polígrafo de la ex niñera, la Fiscalía pasó a la asignación de corrupción en administración de justicia, que es más grave en materia penal. Frente al caso concreto. La semana pasada, el martes 6 de junio, la vicefiscal Marta Mancera cambió al fiscal que investigaba la denuncia de la ex niñera de Laura Saravia, exsecretaria privada del presidente Petro, por haberla hecho pasar por pruebas de polígrafo sin ser funcionaria pública. La señora Marelvis Mesa formula denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con ocasión a unos hechos acaecidos, habida cuenta su vinculación como empleada doméstica de la señora Laura Saravia, jefe de la oficina presidencial. Recuerden, el caso, que había iniciado en enero como un presunto robo, se investigaba desde finales de mayo por el delito de tortura. Con la nueva resolución pasó a ser un proceso por corrupción en la administración de justicia que le da un mayor perfil judicial. Por supuesto. Entonces fue asignado a un fiscal diferente. Se ha logrado establecer de manera preliminar que los hechos materia de investigación inicialmente tipificados como tortura se podrían adecuar a delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas. La resolución se justifica diciendo que los hechos tienen importancia nacional. Los hechos objeto de investigación revisten especial connotación, por ende deben llevarse a cabo todas las acciones tendientes a impulsar la investigación. Curiosamente, esta resolución, que cambió el rumbo de la investigación, coincide con el día en el que el fallecido coronel Óscar Dávila radicó su carta en la Fiscalía. Disponibilidad para presentación y o interrogatorio a consideración de la Fiscalía. Por lo pronto, los movimientos de la Fiscalía en este caso inquietaron al coronel Dávila, según le dijo al abogado del Río. Con un miedo latente, evidente. Él creía que esos cambios iban encaminados a perjudicarlo. El abogado Miguel Ángel del Río, conocido por las causas penales de alta connotación política que lleva, fue una de las últimas personas que habló con el fallecido coronel Óscar Dávila, quien, según todo indica, tomó la decisión de suicidarse el pasado viernes. El coronel le pidió a del Río representarlo ante la Fiscalía y, muy desesperado, le dijo que él sentía que la Fiscalía iba por él y que en su proceso un funcionario le dijo que se iba a derramar sangre. Miguel Ángel del Río hubiese sido el defensor del fallecido coronel Óscar Dávila, quien murió trágicamente el pasado viernes en Bogotá. El abogado habló con el oficial 2 veces antes de su deceso. Eso es un desastre, es decir, la muerte del coronel no tiene otra respuesta que esa persecución infame de la que le estoy hablando. La Fiscalía, en esa obsesión por lastimar al gobierno, está pasando por encima de todos los filtros éticos. Su primer encuentro con el coronel en un hotel al norte de Bogotá dejó preocupado al abogado. Lo vio física y mentalmente afectado. Estábamos en presencia de un hombre desesperado, un hombre al borde de tomar una decisión dramática que finalmente lo hizo. Él se sentía que lo estaban persiguiendo, que tenía las líneas interceptadas. Su angustia, según narró, nacía de unas amenazas que recibió, según dijo el coronel, de un funcionario de la Fiscalía que esa semana estuvo liderando la inspección al piso 13 del edificio de la DIAN.
El nombre que él me dio del funcionario es Juan Carlos Pinzón, una inspección judicial que desde el principio para él era irregular, porque advertía que debían permitir el ingreso de un medio de comunicación a esa diligencia, cosa a la que él se opuso de manera vehemente y de manera rigurosa. Eso generó un choque inmediato con el jefe de esa inspección. El coronel se refirió concretamente a la dura expresión que el coordinador del CTI le lanzó, donde el jefe de la inspección termina advirtiendo que la copia espejo la hizo él y que él sería el primer capturado en esa investigación. Ese enfrentamiento terminó en que lanzó la expresión: aquí van a derramar sangre en el gobierno. Ese episodio terminó por derrumbar al coronel Dávila, quien siempre le reiteró que no había cometido ningún delito. De hecho, le dije, ¿por qué no denunciamos eso inmediatamente? Que usted fue amenazado por un funcionario de la Fiscalía. Al parecer, el detonante para la decisión fatal que tomó el oficial fue que se enteró que su nombre sería mencionado en informes periodísticos de este fin de semana. Me dijo, no quiero hacerlo, doctor. No quiero poner entonces en ese momento mi nombre en la picota pública. Del Río hizo una revelación adicional. Yo tengo información de que el fiscal Barbosa, en la segunda semana de febrero, se comunica con un alto funcionario del gobierno para ponerse a su disposición en la investigación del hurto. Si el fiscal llama a un funcionario del gobierno, como usted dice, ¿no habría un tráfico de influencias? Absolutamente. Las denuncias penales se radicarán mañana, además de una recusación contra Barbosa para que se designe un fiscal ad hoc para esta investigación. El fiscal Barbosa expresó su alarma por el regreso de las chuzadas ilegales a Colombia, según dijo, pero hace pocos meses un caso de interceptación ilegal afectó el ente que él lidera y su autora, que reconoció el delito, era alta funcionaria suya e hija del más poderoso de sus promotores. Este caso es un caso no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia. Pese a que el fiscal Barbosa ha sido enérgico en sus manifestaciones de rechazo a las interceptaciones ilegales a las que fueron sometidas 12 ex empleadas de la exfuncionaria Laura Saravia, comparando esa situación del gobierno Petro con las chuzadas del DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas del F2, del SIC, de todas esas prácticas terribles, incluso del DAS. El fiscal general ha padecido en su propio despacho de interceptaciones falsas similares a las que fueron ejecutadas por funcionarios nombrados por él. Yo no soy cercano a ninguna familia Noguera. Así respondió Barbosa cuando un periodista de Noticias 1 le preguntó en febrero pasado por Ana Catalina Noguera, a quien él ascendió al alto cargo de delegada de finanzas criminales. No. Pese a la afirmación de Barbosa en cuanto a que no es cercano a la familia Noguera, el padre de su exfuncionaria, Rodrigo Noguera, era el rector de la Universidad Sergio Arboleda, en donde el fiscal se graduó y ejerció como contratista. Noguera fue además confidente de Barbosa y estuvo muy activo en su elección en la Corte Suprema para su cargo actual. ¿O es que usted conoce algún vínculo mío con la familia Noguera? Ana Catalina Noguera fue enviada a la cárcel por un juez de Cali después de que ella aceptara que participó en la falsificación de un proceso para introducir allí el número celular de una señora que no tenía líos judiciales, pero a quien Noguera quería espiar ilegalmente, tal como ocurrió, según se supo, en el desarrollo de la conocida Operación Perla Negra. Dicha investigación corresponde a un formato de fuente no formal elaborado por Paula Andrea Espinosa, investigadora de entera confianza de Ana Catalina Noguera. Ellas habrían puesto el nombre de una persona particular y una firma cualquiera para lograr que se adelantara la investigación. Barbosa dijo que condenaría a Noguera y a otros fiscales que habían incurrido en esos actos de corrupción, aunque las penas solo corresponden a los jueces. La señora Noguera cometió delitos, los aceptó y tiene que ir a una condena con la justicia. Esa señora está condenada en esta Fiscalía General. Y pese a la promesa del fiscal, nada se sabe hoy de la Operación Perla Negra ni de la situación jurídica de la hija del exrector Noguera.